que en el chat puedan dejar todas sus dudas, sus consultas en la medida que yo vaya presentando, para que así también yo pueda ir abordándolas cada cierto tiempo. El tema que hoy día vamos a conversar y que les voy a explicar está enfocado en los flujos de workflow que impactan en el módulo de selección, en el uso del módulo de selección. En particular, vamos a revisar qué implicancias tiene y cómo se construye un workflow de búsqueda y también un workflow de alta. Ana me dice que no se escucha. El resto de las personas conectadas, ¿me podría confirmar por el chat? Ah, ya. Ana, entonces revisa tu audio porque sí, yo por lo menos veo que está todo ok y sí, varias personas van confirmando que sí se escucha. Entonces a lo mejor, Ana, podrías salir y volver a entrar o a lo mejor tienes mal conectados los audífonos, ¿ya? Para darles un contexto de cómo funciona o más bien qué objetivo queremos lograr con estos workflows o con estas automatizaciones de flujo, les voy a compartir primero mi pantalla para que revisemos un flujo gráfico que nos muestra cómo impacta la información de los workflows en el módulo de selección, ¿ya? Esta presentación yo se las voy a dejar enviada junto con la grabación, tal como lo hacemos siempre, compartimos la información. Y acá quiero hacer dos menciones, ¿ya? Voy a ampliar un poquito más para que lo puedan ver. Primero tenemos la relación del módulo de selección con workflow o workflow con selección. Entre comillas, cómo se relacionan solo estos dos módulos. Si nosotros tenemos en nuestra plataforma contratados estos dos módulos, podemos trabajarlo con el siguiente flujo. Podemos configurar un workflow de búsqueda. El workflow de búsqueda va a generar un proceso de selección en el módulo de selección. Nosotros vamos a gestionar el proceso de selección tal como se hace hasta ahora. La diferencia va a estar dada por el origen de la información, ya que no voy a crear yo el proceso de selección en el módulo directamente, sino que lo va a crear el workflow o la solicitud de búsqueda. Gestionamos el proceso, llegamos al punto en que hemos elegido al candidato y al mover este candidato a la etapa de contratado, el sistema nos va a ofrecer iniciar otro workflow, otra automatización. En este caso sería un workflow de alta. El workflow de alta es el flujo de trabajo que nos va a permitir crear a ese candidato y convertirlo en un colaborador contratado con ficha activa, ¿ya? Entonces, esta es como la línea de tiempo cuando trabajamos solo con selección y workflow. Pero también existe otra línea de tiempo cuando, además de tener selección y workflow, tenemos el módulo de onboarding, ¿ya? Porque acá también intervendría los flujos del módulo de onboarding. Previo a la selección tendríamos la misma figura. Iniciaríamos una solicitud de búsqueda, que es un workflow, un flujo de trabajo que al aprobarse todas sus etapas y gatillarse el motor, va a generar y va a dejar creado un proceso de selección en el módulo de selección. Vamos a hacer después en el demo, vamos a hacer algunas precisiones para ser mucho más exactos en la información de dónde vamos a ver esto. Vamos a gestionar nuevamente nuestro proceso de selección, todas las etapas que correspondan, la información que le pedimos, la carta oferta, etcétera, y vamos a llegar al punto en que vamos a definir cuál va a ser el candidato elegido y lo vamos nuevamente a mover a contratado, que es la última etapa de cualquier proceso de selección. Pero esta vez el sistema, como ya sabe que además tenemos onboarding, no nos va a solicitar iniciar un workflow de alta de inmediato. Nos va a decir, está listo para iniciar el onboarding y nos va a ofrecer la opción de vincular el proceso de selección con el módulo de onboarding para que el proceso de onboarding se genere de manera automatizada, se cree en el módulo de onboarding y quede listo para iniciarse. Vamos a hacer el movimiento, la persona va a quedar con un proceso de onboarding creado, más no iniciado. Siempre el administrador de onboarding va a tener la opción de prender ese onboarding, de iniciarlo, y se va a generar todo el proceso de onboarding. Y dentro del proceso de onboarding hay una fase administrativa que es un preingreso, que se llama preingreso, precisamente es un formulario que se configura para que se le envía al candidato en el caso de que no hayamos levantado toda su información personal, previsional y bancaria,
Y cuando ese flujo de preingreso queda completado, gatilla el workflow de alta automáticamente. Ni siquiera nos va a preguntar el sistema si queremos iniciar la contratación. Va a entender que una vez que el pre-onboarding quede ok como flujo, automáticamente va a generar una solicitud de contratación o workflow de alta. ¿Ya? Es muy importante que tengamos como esta visión lineal de hechos que pasan consecutivamente a raíz de un gatillador, porque el workflow no actúa por sí solo. Primero hay que configurarlo, definir responsables, definir etapas de aprobación. El gatillador es el que genera la acción. Y en el caso de los dos workflows que vamos a revisar hoy día, tienen gatilladores bien definidos. Entonces, si nos saltamos una fase o nos saltamos algún campo que es obligatorio para que el gatillador genere la acción, ese workflow va a quedar con un error y no va a generar lo que estamos esperando. Por lo tanto, se va a romper esta cadena de sucesos que esperamos que pase con nuestra automatización. ¿Ya? Antes de seguir, voy a revisar si hay algún comentario o pregunta. A ver, Nicole tiene una pregunta. Constanza, yo tampoco escucho. Constanza, ¿ahora escuchas? Ya. Nicole tiene una consulta. ¿Se pueden crear un workflow de búsqueda con ramificaciones? Por ejemplo, yo quiero pedir una vacante por reemplazo y X persona por aumento de dotación. ¿Puede ser solo un workflow y que dependiendo de el por qué motiva la búsqueda se desplieguen las preguntas correspondientes? No. O sea, sí, pero no, porque en realidad el workflow no tiene un, a ver, ¿cómo explicarlo? Como este motivo de la búsqueda, tú lo puedes dejar registrado como informativo, pero la condicionalidad de la siguiente fase no está vinculada a un campo, está condicionada al estado de la primera o de la solicitud, por decirlo de alguna manera. Lo voy a mostrar en el sistema para que vean. A ti te convendría mucho más tener dos workflows y que uno se llame solicitud de búsqueda por reemplazo y el otro solicitud de búsqueda por nueva vacante, porque eventualmente podrían tener distintas fases de aprobación, ¿ya? Entonces, efectivamente tú puedes registrar como información dentro del flujo cuál es el motivo de tu búsqueda, o sea, que tú le pidas esa información al solicitante, pero la condición de si pasamos a una segunda etapa o a una segunda fase o se gatilla el workflow no está asociada a un campo de información, está asociada al estado en el que quedó la etapa anterior, ¿ya? Súper. Vamos entonces ahora a la plataforma. Esto es lo que yo les decía. Voy a empezar de atrás para adelante solo para que ustedes entiendan por qué el gatillador es tan relevante, porque sin el gatillador la cosa no va a accionar. Yo aquí estoy en el módulo de selección, ¿ya? El módulo de selección lo que espera es que yo tome a la persona que elegí y la mueva a contratado. En esta plataforma yo no tengo activo el módulo de onboarding. Entonces, automáticamente el sistema sigue la lógica del primer flujo que yo les mostré, este. Muevo al candidato a seleccionado y se inicia el workflow de alta. Pues bien, acá el sistema, como yo ya tengo configurado varias plantillas de workflow de alta, me dice iniciar el alta del postulante, ¿con qué plantilla? Y me muestra las mías, las que yo configuré, pero también me muestra esta que dice alta simple. El concepto de alta simple es un workflow que viene predefinido, pero no tiene etapas. Es como solo lo que va a hacer el sistema. Tiene una etapa. Etapa 1 y el gatillador. Agarra todos los datos de esta persona que fueron levantados en el proceso de selección, completa con esos datos el formulario de solicitud y espera que alguien lo apruebe para que se genere la ficha. Nada más. Entonces tiene como dos fases y por eso se llama alta simple, porque no tiene etapas o fases de aprobación. Las otras, que son configuradas por el dueño de la plataforma o el dueño del módulo, eventualmente sí podrían tener más información adicional, un flujo. Etapa 1 se inicia la solicitud, etapa 2 la prueba de compensaciones, etapa 3 la válida gerencia, las que ustedes deseen. En esta otra plataforma, yo sí tengo activo el módulo de onboarding. Por ahí alguien preguntó para qué sirve onboarding.
Te lo puedo mandar por correo para no desviar el tema de conversación de ahora, porque igual tiene como harto contenido el módulo de onboarding, entonces si tú quieres yo te puedo mandar esa información por correo para que sepas cómo funciona y para qué sirve. Entonces acá, como les decía en esta otra plataforma, yo sí tengo activo el módulo de onboarding y si yo muevo a Diego a contratado, la ventana cambia, ¿ok? La ventana ya no es la misma. ¿Qué me dice el sistema? Prepara el onboarding. Y lo que me va a pedir es la fecha de ingreso. Yo aquí puedo ponerle la fecha que corresponda. Supongamos que Diego va a entrar el 1 de abril. Y estos datos que están acá, más los antecedentes que recogimos de Diego como postulante en el proceso de selección, van a viajar al módulo de onboarding y van a llenar ciertos campos. Pero el proceso de onboarding se inicia con estos datos puntualmente. Si yo hago clic en siguiente, vamos a avanzar para mostrar qué es lo que gatilla. El sistema lo que está haciendo en este momento es crear un proceso de onboarding en el módulo de onboarding. Entonces yo me voy a ir acá, vamos a cerrar esta ventanita, al módulo de onboarding procesos. Y en el módulo de onboarding procesos, vamos a ir a la pestaña colaboradores sin ficha y me va a mostrar el proceso pendiente de inicio. Quiere decir que no se ha iniciado. Aquí yo tengo que poner iniciar. Vamos a reducir aquí porque no se ve. Eso. Debe ser este que dice Diego Huerta. Dice atrasado porque la programación de tareas dentro del proceso de onboarding puede que tenga tareas que estén programadas para muchos días antes de su ingreso y como yo puse que iba a ingresar el primero, no, este es otro proceso. Yo le puse 1 de enero, a ver. No, está aquí, perdón, estaba buscando en uno que ya había iniciado. Colaboradores sin ficha, no iniciados, y acá está el proceso del que yo acabo de mover, ¿ya? Yo le dije que iba a entrar el primero, hay dos con el mismo nombre porque probablemente ya habíamos hecho el ejercicio en otro taller, no consideren eso, y idealmente no podemos tener dos procesos de onboarding para la misma persona. Y aquí aparece la opción de iniciar efectivamente el proceso de onboarding para esa persona. Entonces lo deja como clasificado obviamente como colaborador sin ficha porque todavía no pasa por el flujo de alta, por lo tanto no se ha creado su ficha, pero lo deja como no iniciado para que yo venga acá y le ponga play, le ponga iniciar, ¿ya? Cuando yo le pongo play a un proceso de onboarding pasan dos cosas. Se despacha el formulario de preingreso que va a cubrir la línea administrativa del preingreso y luego el alta, y por otro lado se despachan las tareas de onboarding como se haya estructurado en el módulo, de acuerdo a la plantilla que se haya utilizado. Pero en este caso nos vamos a ir primero acá y vamos a entrar derecho en lo que es la configuración de Workflow. Nos vamos a ir al icono de administrativo y vamos a ir a Workflow. Y en Workflow el administrador probablemente va a tener la vista de dos secciones, solicitudes y plantillas. Si no soy administrador, no podría ver plantillas y configurar plantillas, ¿ya? Tengo que tener permiso para administrar solicitudes y con eso yo voy a poder construir mis flujos de trabajo, no solicitar. Vamos a entender dos conceptos diferentes. Por una parte, y acá lo explica muy bien, lo muestran muy bien estas dos secciones. En plantillas yo puedo estructurar módulos, configurar plantillas de solicitudes de distintos tipos. Hay varios en Workflow. Está búsqueda alta, que son los que vamos a ver hoy día, pero también está desvinculación, movimiento, flujo flexible, generación de documentos, etc. Nosotros nos vamos a enfocar únicamente en aquellos que impactan con el módulo de selección. Si yo tengo acceso a plantilla y veo el botón de crear plantilla es porque yo puedo configurar un flujo, puedo estructurarlo, decidir quién lo va a poder solicitar, decidir qué etapas va a tener, decidir qué campos tienen que completar. Si yo no veo esto y solo veo solicitudes, es porque mi perfil está autorizado a elevar solicitudes, ¿ya? En solicitudes, yo voy a tener disponible las plantillas de solicitudes que me hayan dejado disponibles. Es decir, yo voy a poder crear solicitudes, es decir, elevar peticiones
aquí en el botón de crear, pero lo que yo vea como disponible para utilizar va a depender de quién haya configurado esta plantilla. Por ejemplo, si yo veo que tengo disponible la aprobación de nómina de anticipos, que es un flujo flexible, es porque a mí me dejaron como solicitante de ese flujo. Si hay una plantilla que no veo, es porque no estoy como solicitante, ¿ya? Ya. Ana, es probable que a lo mejor la vista de tu plataforma todavía no esté con esa visión. Y si tienes dos pestañas, puede que veas solamente procesos iniciados y no iniciados. También es correcto, lo que pasa es que lo que yo les mostré es cómo se está migrando la vista para organizar estos flujos. Voy a volver a compartir y mostrar esta parte para que lo entendamos, ¿ya? Cuando entremos a onboarding, en la vista que si no está actualizada tal como la ves, no te asustes, pero en unos días va a migrar a que tú lo puedas ver de esta manera. Esto es lo que se está trabajando y que se ha actualizado primero para los demos y luego va a quedar disponible para todos los clientes. En procesos, tú vas a ver los procesos divididos como en dos partes. En la de colaboradores son procesos de onboarding, ya sea en curso, sin onboarding o finalizados, de personas que ya tienen fichas. Por lo tanto, en curso voy a ver los que estén en curso, pero que ya hayan pasado por el preingreso y por el alta. Es decir, que en algún minuto ya se completaron esos flujos y pasó de estar en colaboradores sin ficha a colaboradores con ficha. Y aquí yo los puedo dividir, como te decía, en función de cómo esté su proceso. Si está en curso es porque todavía tiene tareas que están pendientes de terminar. Si está sin onboarding, quiere decir que son personas que nunca han pasado por un proceso de onboarding. Y si están finalizados, es que son procesos que ya todas sus tareas se terminaron. En colaboradores sin ficha van a estar estos que vengan del proceso de selección y los que tú crees desde acá, directamente. Y se van a clasificar en iniciados, los que ya están en curso, no iniciados, que es donde van a quedar aquellos que se crearon desde el módulo de selección, pero que todavía no se prende el play, no se prende el inicial, y finalizados aquellos que no tienen nada pendiente. En teoría, si yo aquí yo debería tener siempre vacío, porque si alguien ya terminó su proceso de onboarding, es probable que haya pasado desde aquí a colaboradores, porque el proceso de onboarding incluye e incorpora el flujo de alta. Entonces, eventualmente tú acá no deberías tener a nadie. Sí deberías tener gente acá si es que los iniciaste desde selección, y acá si es que están con un proceso de onboarding en curso, pero todavía no terminan los flujos de preingreso y alta. Entonces yo les decía que el módulo de workflow se va a dividir en dos secciones, para el administrador y para los no administradores, pero que sí son solicitantes, solo van a ver la opción de solicitudes. De acá van a poder elevar en función de las plantillas que el administrador le deje disponible. Usualmente las solicitudes tienen relación con la posición que ocupo. Entonces, si a lo mejor yo estoy en un cargo de jefatura, voy a tener la opción de solicitar búsqueda de nuevos colaboradores. Nos vamos a ir a plantilla para entender cómo es la dinámica de configuración. La estructura siempre va a ser como la misma. Siempre voy a tener etapas, responsables, solicitantes y notificaciones, más un gatillador, ¿ya? Siempre, en cualquier workflow que ustedes configuren, siempre van a tener los mismos elementos. Lo que varía van a ser los campos, porque los campos de información que deben completar por obligación en alguna de las fases para que el gatillador ejecute la acción que le estamos pidiendo, ¿ya? Vamos a crear primero una plantilla de búsqueda muy simple y para eso el sistema les ofrece esta distribución donde dice todas siempre va a estar empezar desde cero, pero si yo me voy por sección, si se fijan en selección solo puedo crear solicitudes de búsqueda, ¿ya? Porque es el único flujo que genera procesos de selección, no hay ningún otro. Y de hecho, el flujo de búsqueda no me sirve para nada más que no sea para esto. Yo voy a utilizar este molde porque va a ser para ustedes mucho más fácil y como es un molde se puede editar. Me va a crear este workflow con solo dos etapas más el botón de agregar etapa. Yo puedo agregar todas las que quiera. Estas son las básicas y siempre la primera va a ser inicio de solicitud y la última va a ser el gatillador con el resultado final.
cosas que no puedo cambiar ni eliminar, pero sí yo puedo manejar lo que está entre medio. Entonces, si yo presiono agregar etapa, la va a interponer entre la 1 y la final, ¿ok? Puedo agregar cuantas yo quiera. Sí, siempre sugiero que primero diseñen como en papel, por decirlo de alguna manera, cómo es su flujo, porque podría darse el caso de que tengan diferentes flujos para un mismo objetivo. Como preguntaba Nicole, yo puedo tener una solicitud de búsqueda general para nuevos cargos, una solicitud de búsqueda solo para reemplazos porque a lo mejor las fases de aprobación son distintas y puedo tener por distinto nivel de jefatura. Por ejemplo, para los gerentes yo tengo una solicitud de búsqueda, me refiero para los gerentes, no para buscar el cargo de gerente, sino que cuando el gerente es el solicitante, mis etapas de aprobación son menos que cuando es un líder de equipo, por ejemplo. Podría ser, estoy especulando, en una estructura organizacional a lo mejor más vertical. Si un líder de equipo me pide a mí como selección buscar una vacante, es probable que ese líder primero tenga que su solicitud pasar por su jefatura y esa jefatura por la gerencia del área y después llegar a compensaciones y después llegar a solicitud como a selección puntualmente. Pero si la solicitud nace desde una gerencia, nos vamos a saltar etapas y nos vamos a ir directo a compensaciones. Entonces ahí entretiene más o menos etapas, siempre es mejor tener como un diseño y no complicarse con tener un solo flujo para todos los solicitantes, sino que enfocarse más bien en de dónde nace la solicitud y por dónde tendría que pasar para llegar a selección. Tenemos entonces la opción de cambiarle el nombre. Siempre sugiero cambiar el nombre es obligatorio. Esta opción es muy buena porque genera notificaciones automáticas. Las notificaciones automáticas asociadas a esta casilla tienen relación con notificar a los responsables de cada etapa para que sepan que tienen que ingresar a aprobar o rechazar la etapa que se les asignó. Y eso evita que tengan que ustedes crear sus propias notificaciones, que era lo que pasaba antes, que tenían que crear etapa por etapa todas las notificaciones. No quita que ustedes pueden crear notificaciones adicionales, solo que automatiza algo que es por defecto, que es un aviso de que tiene pendiente la aprobación de X flujo en X etapa y lleva un enlace para que la persona acceda. En otras configuraciones, ustedes pueden darle una descripción a este flujo en el caso de que quieran dar más información al solicitante o a, si es que hay muchos administradores de este módulo, que se llaman administrador de solicitud, también pueden dejar como una información, descripción de este flujo sirve solo para el equipo de ventas o lo que quiera. Y finalmente tenemos la opción de permitir que las solicitudes sean visibles por cualquier usuario que cumpla con los permisos de esta etapa. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no activo esta casilla y, por ejemplo, Solange y Nicole son solicitantes, Solange no vería las solicitudes que hizo Nicole y al revés. En cambio, si yo la activo, ambas verían las solicitudes de la otra. Ya por eso aquí informa que cualquier usuario que cumpla con los permisos configurados en la primera etapa podrá ver las solicitudes realizadas a partir de esta plantilla y el detalle de avance de etapas. Es decir, como que van a quedar disponibles los flujos ya iniciados o en el estado en el que estén para cualquiera que sea solicitante en esta fase en particular. ¿Ya? Luego tenemos que configurar nuestra primera etapa, que es el inicio de la solicitud. También le pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, inicio podría ser ingreso, ¿cierto? Ingreso de solicitud de búsqueda o de un cargo, o de una plaza, o de vacante. También tenemos el botón de duplicar etapa. En el ingreso de la solicitud, esta opción no se ocupa tanto, porque usualmente yo defino bien en esta fase quiénes van a ser mis solicitantes a través de esta información que está acá. Selecciona quiénes serán los solicitantes. Pero cuando pasamos a etapas posteriores de aprobación, ahí sí me hace mucho sentido el duplicar etapa porque yo podría tener una secuencia de aprobaciones donde a todos esos aprobadores les tengo que presentar la información y me tienen que validar datos. Entonces ahí no tendría que configurar 3 o 4, sino que configuraría una y la duplicaría cambiando solamente el responsable de la etapa. Primera pestaña, inicio. ¿Quién puede
quién será el solicitante. Y acá tenemos varias opciones. Primero, por área y cargo, significa que yo elijo las subáreas donde están presentes los cargos. Siempre es importante hacer este paso. Elijo primero las subáreas y luego elijo los cargos. Y con esto, lo que yo hago es dejar disponible este formulario de solicitud o este flujo a todas las personas que ocupen esos cargos y que estén en esas áreas. ¿Ya? Otra opción, y esta yo recomiendo no utilizarla mucho porque es muy general y además general y limitante a la vez, porque le estamos diciendo con esto al sistema que solo pueden iniciar solicitudes con esta plantilla los que tengan el perfil de administrador de solicitudes. Lo que es un poco contradictorio porque en realidad estamos centralizando la solicitud en una persona con un perfil determinado. Pero existe la opción. Esta es muy buena cuando ustedes están haciendo pruebas, ¿ya? Porque en el fondo no tienen que señalar su cargo, sino que como son administradores, en el fondo quiero probar si el flujo quedó bien, me quedo yo con la opción de solicitar y valido y después vengo y lo cambio. Lista de usuarios me permite nombrar a personas, es decir, elegir con nombre y apellido quiénes van a ser los que pueden solicitar. Recomendado cuando es un flujo muy específico, porque obviamente si Bernardita ocupa un cargo puntual y el día solicitante, y si Bernardita se va o cambia, el reemplazante por defecto no va a asumir también la solicitud de este flujo, porque está con nombre y apellido y no con cargo, ¿ya? Otra opción, perfiles. Es decir, me va a mostrar acá en perfiles de usuario los perfiles que yo tengo creados en mi plataforma y si yo, por ejemplo, le digo, el perfil consultivo es el que tiene la opción de solicitar esta búsqueda, le va a asignar la atribución a todas las personas o usuarios que tengan este perfil en la plataforma. Por lo tanto, también me sirve, pero hay que ver el caso a caso. Todos los colaboradores, para este flujo en particular, no se los recomiendo. No es viable que cualquier persona tenga acceso a solicitar búsquedas de selección. Usualmente son las jefaturas, las gerencias. Esta opción sirve cuando estamos configurando flujos de otro tipo. Por ejemplo, un flujo flexible de rendición de gastos, un flujo flexible de solicitud de documentos. ¿Ok? Para búsqueda, no ocupen esta alternativa. Y volvemos a la opción más ocupada, que es área y cargo. Acá yo voy a ocupar toda mi estructura porque tengo los cargos muy repartidos, entonces yo así me es más fácil buscar el cargo puntual. No quiere decir que todas las personas que estén en la estructura tengan la opción, sino que lo que estoy diciendo es que este cargo, que puede estar eventualmente en cualquier departamento de los que señalé arriba por área, tiene autorización para iniciar este flujo. Por lo tanto, si tengo a un encargado de marketing en la división marketing y también en ventas de otra división, me va a servir para ambos. ¿Ya? Otras configuraciones, permitir descargar el reporte de solicitud, reportería, datos y filtrar opciones del formulario según límite de áreas. Esta opción es bien importante de manejar, sobre todo si en nuestra organización manejamos perfiles limitados por área. ¿Qué es un perfil limitado por área? Es un perfil especial que crea el administrador, pero que al momento de otorgárselo a alguien, le restringe aún más la vista y se la limita solo a una sección de toda la URL respecto a organización. Organización, división, área, subárea. Con la limitación de áreas, lo que hago es decirle al sistema, por ejemplo, Nicole, perdón Nicole que te ocupe de ejemplo, pero es que es el nombre que tengo más a mano, tiene un perfil de administrador de desarrollo organizacional. Pero en mi empresa hay dos razones sociales. Una está en una división y otra en la otra. Y Nicole trabaja solo en la división A. Entonces yo creo ese perfil, pero al asignárselo le digo al sistema, pero Nicole solo va a estar restringida a la división B, que es donde trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Nicole haga una solicitud de búsqueda, solo va a poder buscar en el entorno de la división. Me refiero a que va a poder ver solo los cargos de esa división y si fuera un reemplazo solo podría señalar a gente de esa división. ¿Ya? Luego de esto, en la misma etapa, tenemos el formulario. El formulario es el formulario que va a completar el solicitante. Y para eso es muy importante que ocupen este botoncito. Agregar campos requeridos. Lo que yo les decía al principio.
todos los workflows tienen un gatillador. Ese gatillador depende de información y esa información son los campos requeridos. Sin estos 4 campos, el gatillador no puede funcionar, pero no me obliga a poner todos los campos en una misma etapa. Lo que nos dice el sistema es que estos campos deben ser agregados en alguna etapa, pero que al gatillador deben llegar completados. Lo más fácil para mí es agregarlos en la primera etapa. Pero también puedo agregar más información, entonces si yo hago clic acá, puedo ver más información que yo tengo la opción de sumar. Por ejemplo, ¿qué a mí me hace mucho sentido pedirle al solicitante cuando me levanta un requerimiento de una búsqueda nueva? La descripción del cargo, si es que no la tuviera, los requerimientos, si es que, por ejemplo, el motivo, y si pongo motivo, les sugiero usar también la variable sustituto, porque hay uno de los motivos que es una lista desplegable, nos dice reemplazo. Y si ponemos reemplazo, nos pide que le demos el nombre de la persona que reemplaza. ¿Ya? Entonces estas dos como que van un poquito de la mano. La ubicación, por ejemplo, si es que yo tengo sucursales, a mí me haría sentido pedir esa información. Si es un proceso confidencial, ¿para qué lo voy a tratar? El campo confidencial no existe, es un atributo personalizado que yo creé para procesos de selección. Por lo tanto, aquí van a tener los campos propios de Book más los atributos personalizados que hayan creado en selección. ¿Ya? Y yo que tengo un montón de campos, pero no quiero hacer ¿cómo se llama? Un formulario eterno, sino que puse varias información. Y acá abajito me van a aparecer enlistados esos campos. Entonces yo acá lo que puedo decidir es si estos campos quiero que sean todos opcionales, obligatorios o de solo lectura. En esta primera etapa no me hace sentido que un campo sea de solo lectura porque lo que yo quiero es que la gente al elevarme la solicitud me dé información, por lo tanto debo dejarlos u opcionales u obligatorios. Si quiero, puedo hacerlo así. Selecciono todo y desde acciones los marco todos como obligatorios. ¿Ya? Para que sea más rápido, ustedes elijan los que quieren que sean obligatorios. Por ejemplo, yo quiero todos estos obligatorios, los que son imprescindibles para no llegar al gatillador sin la información. Y acá los marco todos como obligatorios. ¿Ya? También puedo yo crear mi propio campo aquí. Por ejemplo, comentario interno y lo dejo como texto. Entonces, le pido además al solicitante que me deje un concepto de comentario interno. Vamos a ver después que hay una parte para dejar comentarios, pero este en particular, como es un campo que yo estoy creando para este flujo, también lo puedo ocupar como un campo para las siguientes etapas. Entonces yo podría crear un campo que diga comentario para compensaciones, comentario para gerencia, comentario para... y llevar la información del solicitante a la etapa que corresponda. ¿Ya? Opcionalmente tenemos la opción, perdón la redundancia, pero en el fondo siempre vamos a tener la opción de configurar notificaciones. No es obligatorio si es que ya activamos la de acá. ¿Para qué recomiendo yo notificaciones adicionales? Para cosas que a lo mejor necesitamos mostrar o alertar a terceros que no participan del flujo. ¿Ya? ¿Cómo es eso? No sé. Por ejemplo, yo creo una notificación aquí en la primera etapa para avisarle a la gente de selección que se ha ingresado una nueva solicitud, pero que está en flujo. O sea, está pasando por aprobaciones. Todavía no llega al módulo, pero los alerto. Alguien ya ingresó una solicitud, ahora está en etapa de aprobación. ¿Podría ser? Sí. El encargado de selección o el dueño del módulo de selección o el del departamento, ¿es solicitante de esta etapa? No. Por lo tanto, la automática no le va a llegar. ¿Se entiende el punto? Luego de que ya configuré mi primera etapa, me voy a la segunda, que podría ser una fase de aprobación, ¿cierto? Vamos a ponerle aprobación, gerencia. Y aquí se genera una pestaña adicional que no vimos en la primera, la dependencia. La dependencia es responder a la pregunta, ¿de qué depende de que esta etapa que se llama aprobación de gerencia se genere en el sistema? Porque no nacen todas las etapas generadas, se van generando en la medida que avanza el flujo, secuencialmente. Y por eso viene predefinido una opción que dice, esta etapa se iniciará si el ingreso de la solicitud queda finalizado. Es decir,
Si la etapa 1 queda finalizada, se va a generar la etapa aprobación de gerencia. Si esta opción no me sirve, yo la puedo eliminar y agregar mi propia dependencia. Como estoy creando un flujo desde cero, no tengo más de qué tomar, no tengo otras etapas como que vincular, por lo tanto no tiene mucho sentido, pero si tuviéramos un flujo súper largo que tuviera varias condiciones, ahí yo podría darle como, no, créala solo si la etapa de compensaciones quedó generada, por ejemplo. Primero, obviamente, así como en la primera etapa definí el solicitante, yo acá tengo que definir el responsable. Y aquí hay otras opciones distintas. Primero está por área y cargo, que es la misma que vimos anteriormente. Pero se suman, por ejemplo, la opción solicitante. En este flujo a mí no me hace sentido ocupar esta alternativa porque sería yo solicito y yo mismo me apruebo. No tiene lógica, pero quizá para otro flujo les podría servir esa alternativa. Este sí me hace mucho sentido. Supervisor del colaborador que completó la etapa anterior. Si yo, Bernardita Bucarey, inicio la solicitud, el sistema va a ir a buscar a mi supervisor para que apruebe la segunda etapa, al que aparezca como supervisor en mi ficha, independiente de cualquier otro flujo que podamos, eso es lo que el sistema va a ir como lógica a aprobar. ¿Podría ser una alternativa? Sí. Otra opción, usuario seleccionado en la etapa anterior. Esta a mí me parece muy, muy buena porque es mucho más concreta. Sobre todo cuando tenemos aprobaciones de gerencia donde hay 3 gerentes y no necesito que aprueben los 3 el flujo, sino que uno de los 3 podría aprobar. ¿Por qué? Primero, me permite generar un pool de usuarios que van a quedar disponibles en la etapa anterior para que el solicitante defina quién es el que le debe aprobar. Ejemplo. Yo elegí a 3 personas, ¿ya? Entonces, si Nicole entra a la primera etapa a solicitar la búsqueda de la vacante, el sistema le va a decir, perfecto, ¿quién es el usuario que debe hacerse cargo de la siguiente fase? Y le va a mostrar los 3 nombres y ella tiene que elegir a uno. Con esto me aseguro de que solo uno apruebe y que el mensaje no le llegue a las 3 personas. Cuando yo utilizo la opción área y cargo y le digo al sistema, voy a bajar acá y voy a usar lo más usual. Aquí podría aprobar el gerente comercial, el de persona, el de finanzas y el de operaciones, porque va a depender. Si es del área comercial la solicitud, la tiene que aprobar el gerente comercial. Si es del área persona, y así sucesivamente. Esa es como la lógica, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si yo lo dejo tal como está aquí, cuando la solicitud de la primera etapa quede ok, o sea, se genere correctamente y se dé paso a la siguiente fase de aprobación, el mensaje de responsable de etapa le va a llegar a los 4 gerentes o a todas las personas que ocupen estos cargos. ¿Ok? Pero ahí entra en juego este botoncito, que solo los supervisores directos e indirectos del solicitante podrán aprobar esta etapa. Entonces, si yo hago esa lógica, el sistema iría a ver, ¿dónde trabaja Nicole? En comercial. ¿Quién es su supervisor? El subgerente de comercial. ¿Y quién es el supervisor del subgerente comercial? El gerente comercial. Se le enviaría al gerente comercial, porque se iría la limitación de aprobadores según jerarquía. Lo que les estoy contando con esto, más allá del objetivo que tiene este flujo en particular que estamos configurando, es una lógica de configuración para cualquier flujo que ustedes creen. En Box siempre van a tener la misma lógica de trabajo para workflow con un gatillador determinado. Los permisos van a ser siempre de la misma forma, las aprobaciones van a ser siempre de la misma manera, ¿ya? Así que lo que estamos viendo acá les podría servir para aplicarlo a cualquier configuración de flujo. Y luego en otras configuraciones tenemos lo mismo que vimos en la etapa anterior, la opción de permitir descargar y filtrar según límite de área, como ustedes deseen. Ya, yo lo voy a dejar tal como está y me voy a ir a formulario. Y en formulario está vacío. Entonces ahí entra en juego un poco lo que era el duplicar etapa para poder traer los campos, pero a mí no me interesa que el gerente vea todo lo que yo le pedí al solicitante, sí me interesa que vea los campos más importantes y, por ejemplo, le podría pedir al gerente que me dé un rango de sueldo. Entonces le dejo disponible campos que no levanté en la etapa anterior, como sueldo mínimo y sueldo máximo. Estoy inventando. También podría incluso acompañar esto
de los comentarios internos. ¿Se acuerdan que en la etapa anterior yo creé un campo y lo digité? Ya, como lo creé en la anterior, me sirve para esta segunda fase. Como le puedo traer los comentarios internos al gerente. Ya. Y acá yo decido si los quiero dejar modificables o solo lectura, como yo desee. Y finalmente, en lo que respecta a el gatillador, yo no tengo mucho que configurar, ya no tengo permisos porque el gatillador es ejecutado por el sistema. Por lo tanto, no tengo que configurar quién va a accionar el gatillador. El sistema lo va a accionar automáticamente si cumple con los requisitos de mi flujo. Y los requisitos de mi flujo son pasar por las dos etapas anteriores y tener la información en los 4 campos requeridos por el gatillador. Lo que sí podría configurar acá son notificaciones adicionales. Por ejemplo, como esta es una solicitud de búsqueda, podría agregar una notificación para el equipo de selección indicándoles que se ha aprobado la búsqueda de X cargo y que el proceso ha quedado creado en su módulo para que lo vayan a activar. Incluso es más, en este flujo a mí me haría mucho sentido incorporar una etapa adicional previa al gatillador donde incorporara al equipo de selección y ellos pudieran elegir, por ejemplo, con qué plantilla de selección quiero que se inicie este proceso. Podría ser algo útil y viable. Pero así como lo creamos, ya está correcto. La plantilla se ha creado con éxito. ¿Ok? La plantilla ya está, ok, incluso ya quedó activa. Aquí me lo dice. Cumplimos con los requisitos básicos, que son los 4 campos de información requerida, incorporarlos en alguna etapa como obligatorios para asegurarnos de que el gatillador accione el proceso que necesitamos, que es la creación del módulo, del proceso en el módulo de selección, y configuramos correctamente un ingreso, una etapa de aprobación y el validador no lo tocamos. Incluso podría yo haber prescindido de la etapa de aprobación, el sistema no me lo pide, pero sí me pide los 4 campos que son necesarios para que el gatillador accione. Voy a hacer una breve pausa para que veamos si hay preguntas y seguimos con el otro flujo. Ya, Constanza dice, no entiendo la diferencia entre alta y onboarding. El alta es ejecutar a través de un flujo la contratación de la persona. Como que de selección paso al alta y en el alta se va a generar la ficha. Eso es todo. En cambio, onboarding tiene como un proceso de gestión. El onboarding no es solo el preingreso como flujo más el alta, sino que además se le suman tareas, correos y básicamente todo este checklist de acciones que hacemos previo a la incorporación de una persona y posterior a la incorporación, hasta que llegamos, por ejemplo, a una encuesta post-onboarding. Entonces es un proceso mucho más extenso que contribuye a que el colaborador efectivamente adopte mejor el puesto, conozca, se incorpore a la organización de mejor manera, un proceso monitoreado, un proceso en el que pueden participar muchas personas a través de ser responsables de tarea, pero que administrativamente impacta a nivel del módulo porque genera la ficha, o sea, tiene incorporado un flujo que gatilla el alta. Entonces, como es mucho más completo, pero es un módulo aparte. Por eso yo les explicaba que tenemos las dos figuras, workflow y selección, y workflow onboarding más selección, dependiendo de lo que tenga. Ah, ya, ahora me entendió Ana, perfecto, súper. Veo que no hay más preguntas. Los invito a ir dejando todas sus dudas para que no se queden con la duda dentro de la sesión y vayamos abordándolas de inmediato. Ahora, eventualmente, si yo me voy a solicitudes, yo podría iniciar este flujo de solicitud porque además soy administradora, por lo tanto yo puedo crear solicitudes de cualquier tipo. No necesito estar señalada como solicitante, ¿ya? Pero voy a usar esta. Esto es distinto. Si se fijan, yo acá estoy llenando un formulario y me identifica como solicitante. Me identifica además la solicitud y me dice que tiene 4 etapas. Primero me pide que le diga qué empresa y me va a mostrar las razones sociales que yo tenga en mi URL si es que no tengo ninguna limitación. Luego me dice para qué área es el cargo nuevo y me da la opción de elegir hasta la subárea. Dependiendo de esta estructura, me va a mostrar los cargos disponibles en ese lugar, en esa subárea. Esto
esto es importante mencionarlo. Si bien aquí tiene la casilla que me dice ingresa cargo manual, esto no, si yo acá, por ejemplo, pongo chef, no va a crear el cargo de chef. Es un dato referencial para que dentro del proceso se establezca que el cargo que estoy buscando no está dentro de la lista de cargos disponibles. Pero en teoría yo no puedo buscar un cargo que no exista en mi estructura organizacional. ¿Ok? Usualmente la estructura organizacional no depende del área de selección. Por lo tanto, si les piden buscar un cargo que no existe, tienen que gestionar por alguna vía que se incorpore ese cargo a su lista de cargos disponibles en el área que vaya a trabajar y con todas las condiciones que eso implica, pero ustedes no pueden buscar cargos que no existen, pero existe la opción de dejar registrado que el cargo no existe y darle el nombre que necesita. ¿Ya? No, este flujo no va a incorporar la creación de ese cargo nuevo, tienen que gestionarlo por fuera con el administrador de la plataforma. Luego defino el horario, puede ser 30 el que sea. El número de vacantes es imprescindible y es muy necesario. Si yo le pongo 1, me va a permitir mover solo a una persona a la casilla de contratados. Si yo le pongo 2, me va a dejar mover a 2, ¿ya? Y así sucesivamente. Y esto también es importante. La descripción y los requerimientos. ¿Se acuerdan que cuando yo construí el formulario le dije al sistema, pídele ese dato al solicitante? Ok. Pero como yo elegí un cargo de la lista, este cargo en este caso que se llama analista de proceso, en su descripción de cargo traía esta información. Y el sistema la precargó. Si yo cambio de cargo, eso debería cambiar. Este cargo que elegí ahora no tiene ni descripción ni requerimiento, ¿ya? Por eso varía y por eso es una buena idea de repente incorporarlo, porque pasa que algunas organizaciones no trabajan con descripciones de cargo aquí, directo en la plataforma, y el solicitante puede hacer una descripción o puede elevar requerimientos específicos. Podemos dejarle estos campos disponibles y en este caso, si el cargo ya trae esa información por ficha, va a venir precargada y la persona puede adicionar información. Si la persona borra la información, la va a estar borrando únicamente para este proceso y no en el dato de origen que es la ficha del cargo. Comentario interno adicional. Y además siempre las etapas van a tener esta casilla de abajo que se llama comentario. Pero este comentario no lo ven todos los participantes del flujo. Lo ve solo el responsable de esta etapa y en la segunda él también va a tener su opción de dejar un comentario, pero únicamente lo va a ver él y así sucesivamente. Este comentario no viaja de etapa en etapa. Si yo creo un campo de información con comentario, sí lo puedo llevar a todas las etapas. Voy a hacer clic en solicitar y va a avanzar a la segunda fase, despachando los correos que se hayan programado. Si son notificaciones personalizadas o las automáticas, eso va a pasar. Si se fijan en este panel, las solicitudes de cada persona se van a organizar de esta manera, pendientes, las propias y todas. En mis solicitudes, obviamente, voy a ver solo las que yo he iniciado, pero en pendientes y en todas podría haber muchas solicitudes adicionales porque a lo mejor en alguna de las otras solicitudes yo soy aprobador o intervengo en alguna parte del flujo y si me mencionan como aprobador, también me va a llegar esa solicitud. Pero acá en mis solicitudes son las que yo he originado. En este caso, como soy administradora, yo puedo operar las 4 etapas, o sea, perdón, las 3. El gatillador nunca lo voy a poder operar. Yo voy a entrar a aprobar la segunda fase porque lo que quiero es que veamos cómo se ve esta etapa, este proceso creado después de que se ha generado exitosamente el flujo. Solo entré, en la segunda aprobación no me pidió nada, voy a entrar a la tercera, tampoco me pidió nada, lo crearon así como solo para que aprobaran. Y ahora este flujo debería, en teoría, ya, miren, aquí, esto es súper importante, la validación falló. Me dice, las horas semanales de la jornada completa no pueden ser por 30 o menos horas. Hay una contradicción entre la configuración del flujo y los campos que se llenaron durante alguna de las etapas, ¿ok? Y dentro de esos campos
por ejemplo, en la solicitud en ningún minuto me preguntaron qué tipo de jornada estaba pidiendo para este nuevo cargo, solo me preguntaron las horas. Por lo tanto, internamente quedó preseleccionada la jornada completa, que es la que viene seleccionada por defecto. Pero como yo le puse 30 horas, al sistema no le cuadra que sea jornada completa con 30 horas y me rechazó el flujo. Por eso es súper importante que al configurar exista consistencia con los datos que estamos pidiendo. Siempre, siempre pedir los campos requeridos, pero si además tengo campos que están vinculados como jornada y número de horas, llevar los dos o no llevar ninguno. Y pedir esa información en un campo adicional que no afecte la configuración del proceso. ¿Qué pasa cuando tengo un flujo que no funciona, que ha fallado? De aquí yo tengo la opción de reintentar. Reintentar es como volver a procesar. Pero también tengo la opción de devolver. En este caso, reintentar no me sirve porque solo estoy pidiéndole que reprocese la misma información. ¿Qué es lo que me serviría? Devolver. Es decir, como devolver el gatillador a la etapa anterior. ¿Ya? Volverlo a la etapa 3. Aquí, ¿ven? Volvió a la etapa 3. Y voy a entrar a ejecutar. Y en vez de aprobar, lo voy a devolver de nuevo. Es decir, le estoy pidiendo al anterior, estoy como devolviendo la pelota hacia atrás. Quiero llegar al punto de la solicitud. Entonces ahora estoy en la etapa 2, voy a devolver otra vez. ¿Por qué voy a llegar a la etapa de solicitud? Porque quiero que quede bien completado el formulario, ¿ya? Y ahora voy a volver a completar la etapa 1. Y voy a cambiar estas 30 y las voy a dejar en 40. ¿Por qué? Porque acá hay algo que no incorporó el configurador de este flujo, que es el tipo de jornada. Solo me dejó disponible las horas semanales. Y no me sirve, porque si yo lo cambio a menos de 40, como el dato predefinido era 40, el sistema como dato predefinido también tiene que la jornada es completa. ¿Se entiende? Entonces, como que ahí chocaban los datos. Si ahora yo lo proceso, no me va a generar ningún problema. Vamos a hacerlo rapidito para alcanzar a mostrar la configuración del alta, porque tiene otra lógica, pero es la misma metodología. Siempre tengo un solicitante, aprobadores y un gatillador. Vamos a ir rápidamente a aprobar. Mientras tanto voy a ver si hay alguna pregunta. Si no está el cargo, no avanza el aprobador. Depende si como al solicitante no le dejaste el campo cargo como obligatorio, va a poder avanzar al aprobador sin el dato del cargo porque no era un campo obligatorio en su etapa. Por eso es importante que pongan ojo a cuáles van a dejar obligatorios o no. Lo que va a pasar es que si el campo sigue vacío hasta llegar al gatillador, ahí sí te va a arrojar error porque te va a decir que no puede hacer una búsqueda sin un cargo. Pero si a lo mejor tú no definiste el cargo al solicitante, no le pediste el cargo al solicitante, lo que es bastante raro porque usualmente por ahí uno seguía. Pero si se lo pediste al aprobador de la segunda etapa o a la persona de compensaciones, ahí sí, en algún minuto del flujo estaría el campo completado y el gatillador haría caso y te generaría el proceso. Pero en el fondo, cuando un campo es obligatorio y no se completa, no me deja avanzar en la solicitud, ¿ya? ¿Podría volver a explicar en qué casos podemos usar desencadenantes? Ya. Más que desencadenantes es, Ana, es la dependencia del flujo, ¿ya? Vuelvo y lo voy a explicar acá para no salirme de ahí, porque ahí como ya me quedó el proceso correctamente aprobado, quiero ir al módulo selección a mostrarle dónde nos deja. Cuando nosotros configuramos una plantilla, a partir de la segunda etapa en adelante, se genera una hoja, una pestaña dentro de la etapa que se llama dependencia. Mira, la primera no lo tiene y el gatillador tampoco, solo lo tienen las que están en medio. La dependencia es de qué depende que esta etapa en la que estamos parados se genere en el sistema.
porque cuando tú inicias una solicitud, la solicitud se inicia solo con esta etapa, con el ingreso de la solicitud. Y si yo aprieto solicitar, el sistema desencadena la segunda etapa. Y si la segunda etapa queda aprobada, desencadena la tercera etapa. Y esa segunda, tercera, cuarta y quinta van a depender de lo que tú configures aquí en dependencia. Usualmente la dependencia es secuencial, pero podría darse el caso de que alguien se salte una etapa si es que hay una condición particular en esta aprobación. La verdad es que yo no le veo mucho la opción, pero podría agregar una segunda dependencia, pero tendrías que tener muchas más etapas para hacer ese juego, en el fondo. Esta es la que viene predefinida, es la dependencia secuencial, la que está preestablecida, pero tú la podrías eliminar y saltarte una etapa y avanzar a la siguiente. Un poco complejo, yo creo que habría que ver cómo es tu flujo, pero eventualmente está pensado como para flujos mucho más, con más como etapas entre medio. Porque si es un flujo secuencial, que la primera genera la segunda genera la tercera y así sucesivamente, y gatillador depende de que todas queden aprobadas, tiene que ser secuencia y seguir esta misma lógica. Mi flujo quedó aprobado, finalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a talento, selección, procesos, se llama analista, y me voy a procesos pendientes de inicio, va a estar mi proceso de analista pendiente de inicio, que se generó a propósito de una solicitud. ¿Cómo lo sé? Porque tiene un ID de solicitud y un ID de proceso. Si este proceso yo lo hubiera creado directo acá en la plataforma a través del botón crear proceso de selección, no tendría un ID de solicitud. ¿Ya? En iniciado yo puedo ver qué procesos se han creado directo en selección y qué procesos se han creado a partir de una solicitud de búsqueda. Por ejemplo, este es a partir de una solicitud de búsqueda. Los otros tres se crearon directo en el módulo, es decir, recibieron la solicitud por otra vía. ¿Ya? Me voy a tomar solo 2 minutos para mostrarles el alta, entendiendo que la dinámica de creación es la misma. En el mismo sector nos vamos a ir a administrativo, workflow, plantillas. Y vamos a hacer clic en crear plantilla. Y aquí voy a digitar alta para que nos muestre las que están predefinidas como manual, como molde. Y el alta tiene la misma estructura de un flujo de búsqueda, pero la diferencia es que el alta no afecta un módulo, genera una ficha, por lo tanto afecta a una persona, entre comillas. Pero si se fijan, es exactamente lo mismo, una solicitud, un gatillador, y yo puedo agregar todas las etapas entre medio que desee. Usualmente lo que yo más veo en las empresas es que los flujos de contratación dependen mucho de cómo se generó el proceso. Es decir, si yo generé un flujo de aprobaciones bien estricto, me refiero a que involucré a todos los estamentos que correspondían, y esa solicitud de búsqueda se gestionó en selección porque todo ese flujo quedó aprobado, usualmente para contratar ya no necesito tantas aprobaciones, porque la vacante ya está validada por gerencia y todo. Probablemente acá voy a tener que tener como el visto bueno de algún proceso administrativo o quizá de la gerencia de personas para decir, check, sí, contrátalo en la fecha que corresponde o validar remuneración, fecha de ingreso, etcétera. ¿Ya? Pero usualmente el flujo de alta, si es que el de búsqueda tuvo hartas etapas de aprobación, debería tener, por lógica, menos. Si yo no utilizo flujos de búsqueda, ahí sí el del alta debería pasar por más aprobaciones porque probablemente para ingresar a alguien a la organización necesito que lo valide. Las mismas consideraciones, notificaciones automáticas, etapa de inicio. En el formulario tengo también, aquí sí es importante los campos requeridos porque son muchos más. ¿Por qué? ¿Por qué son muchos más? Porque cuando ustedes van a Book y crean una ficha manualmente, hay muchos campos que son obligatorios. Pues bien, esos mismos campos que son obligatorios son campos requeridos acá. ¿Ya? Son muchos más y ustedes pueden agregar todos los que quieran. Sugerencia. Que la primera etapa, es decir, que la etapa de inicio de solicitud quede a cargo del equipo de selección. Porque ellos son los que van a mover a la persona contratada, por lo tanto sería súper bueno que ellos validen que a la solicitud de incorporación
es decir, a la solicitud de contratación, viajen efectivamente todos los antecedentes que ya le pedimos al postulante en la etapa de selección. ¿Ya? En selección, ustedes pueden enviarle formulario, pedirle datos personales, previsionales, bancarios. Pues bien, si en selección ustedes ocupan los campos de sistema que son los mismos que están acá, estos mismos campos están disponibles, con excepción de los datos laborales, por supuesto. Remitamos no solo a datos personales, previsionales y bancarios. Si yo levanto esa información en selección a través de los campos de un formulario, usando los campos de bug, no creando las preguntas, sino que usando los campos de bug, esa misma información va a viajar a esta solicitud. Y cuando presionemos, sí, quiero crear el alta, al momento de irnos a la primera etapa vamos a ver que ya están precargados todos los datos de ese postulante. Y solo vamos a tener que completar los datos que tienen relación con el trabajo. Por ejemplo, que empresa, y probablemente empresa lo va a extraer del proceso de selección. Si en el proceso de selección yo no definí tipo de contrato, lo voy a tener que registrar acá, lo mismo con supervisor. Horas, cargo y área sí va a venir precargado porque lo va a extraer del proceso de selección. Y así sucesivamente. Datos que sí van a obtener, que sí van a quedar precargadas en la solicitud, datos del proceso y datos del postulante que se hayan levantado en el proceso de selección. Datos que no van a estar acá, lo que yo no haya levantado. Por ejemplo, sueldo base, fecha de ingreso. Imposible que en el proceso de selección yo haya definido esos datos, a pesar de que he mandado la carta de oferta, pero el dato preciso como sueldo base a lo mejor yo no lo voy a tener. O sea, no va a estar registrado en el proceso. ¿Ya? Y luego se van a la fase de aprobación que corresponda, que podría ser, por ejemplo, compensaciones. Nuevamente definen quién va a ser el aprobador o los aprobadores de esta etapa. Chequean el formulario agregando campos requeridos y sumando más información si es que así lo desean. Por ejemplo, cuando yo agrego campos requeridos, estos se marcan como celestes en la lista desplegable. Todo lo demás que no está en celeste son campos que no he sumado. Y algunos van a ser atributos personalizados propios de la ficha del colaborador que yo he creado en mi plataforma. También quedan disponibles para sumarlos porque podría yo eventualmente tener un atributo que fuera obligatorio. Y si es obligatorio, el gatillador me va a arrojar error si no lo completo. Entonces también hay que poner ojo ahí. Y si ustedes solo manejan el módulo de selección, júntense con la gente de remuneraciones o de compensaciones para configurar este workflow de alta. ¿Por qué? Porque ellos manejan información de antecedentes que se le piden en la ficha del colaborador que a lo mejor ustedes no tienen mapeado, ¿ya? Y finalmente la creación de la ficha del colaborador es un gatillador automático. Si este flujo queda completamente ejecutado, puedo ir a ver que la ficha está creada y vigente. O sea, se automatizó la creación. No hubo que pescar los antecedentes de ese colaborador nuevo, mandarlos por correo a el encargado de remuneraciones y que él transcribiera la información y creara la ficha. No, yo en vez de mandar ese correo con la información, lo que hice fue elevar mi solicitud de contratación a través del módulo de selección. Les voy a enviar, voy a dejar de compartir porque ya estamos en la hora, una ruta de aprendizaje con mayor detalle sobre la configuración de workflow por si quieren explorar otro tipo de workflow. De repente a estas instancias que son como puntuales de selección, nosotros abordamos solo los dos que intervienen en el módulo, que tienen un impacto en el módulo, pero eventualmente en workflow ustedes pueden crear flujos flexibles que les sirven para muchas cosas. Entonces también es interesante saber que por ahí tenemos otro recurso. Si yo tengo solo el módulo de selección y no tengo contratado workflow, sí o sí voy a tener disponible el alta simple. ¿Ya? No el de búsqueda, porque se va con el módulo, pero el alta simple igual me va a permitir ejecutar la automatización de la contratación. Exploren esa alternativa. Y les voy a dejar el video en el correo que les envíe con el enlace y un material adicional para que también tengan una pauta de creación y esta presentación que les mostré al principio, que mostraba como esta línea de tiempo que tenía, en la que se relaciona el workflow de búsqueda, el módulo de selección, el de onboarding eventualmente si lo tenemos y el workflow de alta, ya que es como la línea ideal de tiempo que podrían ustedes utilizar. Antes de despedirme, les voy a pedir, como siempre, que por favor completen una breve encuesta respecto a esta instancia de capacitación y mientras tanto